Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, México. Teléfono 52 222 454 9494. www.anlas.com. El corazón de mi patrimonio, con Carlos Garcés. Hola Hispanoamérica, muy buenos días, soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Hoy es martes 26 de julio, estamos a inicio de semana y espero que tenga una maravillosa semana y que alcance todos sus objetivos. Como todas las mañanas vamos a comentar la siguiente frase: fracasa rápido, fracasa pronto, pero sobre todo fracasa barato. Esto en reflexión a el día de hoy. Tenemos el tema de pymes como todos los martes y nos acompaña Francisco Bracamonte Prieto, quien es especialista en asesoramiento de empresas, y el día de hoy nos va a estar comentando sobre las principales consideraciones que deben de hacerse para manejar el aspecto fiscal de nuestros negocios, de nuestras empresas. Así es que, pues, muy buenos días, Francisco, me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias, Carlos. Y fíjate que este tema yo creo que es interesante porque el empresario evidentemente es un individuo o un grupo de personas que tienen ideas de negocios y muchas veces no saben cómo asentarlas o cómo lograr la mayor eficiencia en materia fiscal o cómo evitar meterse en problemas en materia fiscal o en materia legal, ¿no? Y yo creo que la primera disyuntiva que se enfrenta a un empresario cuando va a empezar un proyecto es qué modelo de operación elegir, es decir, opero como persona física, creo una sociedad mercantil, opero a través de un fideicomiso, a lo mejor en proyectos inmobiliarios. Si es alguien que viene del extranjero, pues simplemente abro una sucursal en México de mi empresa extranjera, ¿no? Como que hay muchos modelos de operación y hay que entender un poco los pros y los contras de cada modelo para ver cuál elegir. Yo diría que en materia fiscal, en principio, el que pudiera tener algunos incentivos adicionales, pues es operar como persona física, es decir, no crear una empresa. Pero también hay que considerar que los riesgos inherentes al negocio pues traspasan al patrimonio de la persona física, es decir, si la persona física no le paga a un acreedor del negocio por alguna deuda que contrajo, pues el acreedor lo va a demandar y el juez lo que va a decir es que tiene que pagar la persona física con su patrimonio, ¿no? Así es, aunque la mayoría de los negocios empiezan precisamente de esta forma, ¿no? Como persona física, y va habiendo un proceso de evolución, o en la mayoría de los casos ya se empieza como una SADCB o como una SDRL, etcétera. Pues fíjate que muchos negocios, sobre todo negocios que empiezan pequeñitos, sí empiezan como personas físicas porque es lo más fácil, ¿no? Y lo único que hay que hacer básicamente pues es ir a las oficinas de la autoridad fiscal, del SAT, y obtener un número fiscal, un registro, lo que se llama el Registro Federal de Contribuyentes. Pero también hay que considerar que si después el negocio empieza a crecer y el empresario quiere convertirlo en una sociedad anónima, pues el traspasar todo el patrimonio que tiene la persona física a la sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad pues tiene un costo, porque el Código Fiscal dice que las aportaciones que hacen las personas a las sociedades se consideran para efectos fiscales enajenaciones, que es algo pues parecido a ventas, ¿no? Como si la persona física le vendiera a la empresa los bienes, y entonces empezamos con el problema de que hay que pagar el IVA por esa venta, que esa venta como se tiene que hacer, esa supuesta venta, porque no es una venta, es una aportación, pero que se trata como venta, se tiene que hacer a valor de mercado, pues evidentemente hay una supuesta ganancia en esa porción a la sociedad, ¿no? Entonces, el cambio de modelo de persona física a sociedad tiene costos, ¿no? Por eso es importante que al inicio se valore y a lo mejor no se tenga esa transición de persona física a sociedad, sino desde el inicio se valoren pros y contras de una u otra y se arranque con el modelo correcto, ¿no? Pero bien lo dijiste, ¿no? La mayoría no consideran esto, empiezan con personas físicas y después pues llegan con el consultor fiscal a ver cómo podemos hacer esa transición, y muchas veces esa transición tiene un costo y es algo que hay que entender, ¿no? Entonces tu recomendación es que cuando decidimos emprender, cuando decidimos echar a andar nuestro negocio, debemos de asesorarnos adecuadamente para ver cuál es la figura societaria que más nos conviene,
y empezar bien desde el principio. Yo creo que sí, por este tema que te digo, ¿no? Que el patrimonio después moverlo de un lugar a otro pues cuesta, ¿no? El fisco, digamos, cuando cambias la propiedad de algo, para el fisco esto detona impuestos, ¿no? Impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta cuando menos, y dependiendo ya de algunos bienes particulares puede haber algunos otros impuestos, ¿no? Pero el peligro, digamos, de operar como persona física es que la persona expone la totalidad de su patrimonio, pues a que algún acreedor o a que el fisco, a que los trabajadores o cualquier tipo de tercero que tenga vínculos con el negocio, pues al demandar al empresario pueda también embargar su patrimonio personal. En el caso de las sociedades, pues no, lo que dice la ley, están reguladas por la ley de sociedades mercantiles, las sociedades mercantiles, y la ley lo que dice es que el accionista de la sociedad solamente responde hasta por el monto que ha aportado a la sociedad, es decir, lo más que puedes perder en una sociedad pues es lo que aportaste, ¿no? Si hay un acreedor que demanda, o trabajadores, o el fisco, o cualquiera, pues lo más que puede llevarse es el patrimonio de la sociedad, y el empresario conserva a salvo su patrimonio personal, ¿no? ¿Esto es en la SADCB? Esto es en cualquier tipo de sociedad en general, ¿no? Hay sociedades de responsabilidad ilimitada, pero básicamente no existen en papel, en la ley. Yo en toda mi carrera no te ha tocado. No me ha tocado, yo creo que ninguna, ¿no? En 20 años que llevamos en esto, ¿no? Sí. La mayor parte de las sociedades en México son sociedades anónimas. De repente vemos sociedades de responsabilidad limitada, y estas las vemos generalmente con extranjeros que crean negocios en México, porque hay, por ejemplo, a los residentes en Estados Unidos sí les da un beneficio operar en México a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Básicamente lo que se ahorran es el impuesto a los dividendos que les cobra el gobierno americano, ¿no? Entonces por eso es muy común ver inversionistas americanos operar a través de SDRLs, o Sociedad de Responsabilidad Limitada. Pero básicamente en materia fiscal en México tributa lo mismo una sociedad anónima que una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, con relación a la diferencia fiscal entre operar como persona física y como sociedad anónima, hay una diferencia importante. Las personas físicas pueden deducir todas las compras de los inventarios que hagan en el momento en que las compren, aunque no las hayan vendido. Solamente con comprarlas logran una deducción para efectos del impuesto sobre la renta. Esto en personas físicas. En personas físicas, sí. Y las personas morales, uno de los cambios que hubo hace algunos años es que ya no deducen lo que compran, sino que deducen lo que compran, pero más bien hasta el momento en que lo venden, no en el momento que lo compran. Entonces, pues digamos, si tú te tardas 5 meses en vender tu inventario, pues deduces 5 meses después, ¿no? Y si esto ocurre en un cambio de ejercicio, pues resulta que tú tienes tu deducción hasta el año siguiente. Por tanto, pues te obligas a pagar impuestos por anticipado, digamos. Entonces es muy importante que antes de iniciar las operaciones hagamos una buena planeación de la parte fiscal y de las operaciones para que empecemos bien, ahora sí que desde el principio, y podamos eficientar todos nuestros esfuerzos comerciales. Vamos a un corte, Francisco, y regresamos. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Estás escuchando El Corazón de mi Patrimonio con Carlos Garcés. Regresamos. La radio que piensa como tú.
Búscanos en Facebook como Enlace y síguenos en Twitter como @contactoenlace. Estás escuchando El corazón de mi patrimonio, con Carlos Garcés. Regresamos. Enlace, la radio de todos. Estamos de regreso, soy Carlos Garcés en su programa El corazón de mi patrimonio y hoy martes 26 de julio nos acompaña Francisco Bracamonte Prieto, quien es especialista en asesorar a empresas principalmente en los temas fiscales. Comentábamos, Francisco, sobre la importancia de elegir adecuadamente el tipo de sociedad y hacer una planeación fiscal para que podamos optimizar de mejor forma nuestras operaciones comerciales. Sí, y fíjate que siguiendo, ahondando en el tema respecto a opero como persona física o como sociedad, digamos, dije hace un momento cuál era una de las grandes diferencias, ¿no? Que era la deducción de los inventarios en diferentes momentos. Pero hay otra diferencia también importante, que es una ventaja de operar como persona física, que es que no se paga el impuesto a los dividendos. Hay que recordar que en México, digamos, las sociedades anónimas o cualquier tipo de sociedad paga el 30% de impuesto sobre su utilidad, pero una vez que el accionista quiere retirar la utilidad de la empresa, tiene que pagar un 10% adicional para llevárselo a la bolsa. Entonces es casi un 40%, ¿no? Casi un 40%. ¿Cuánto se está pagando ahorita de impuesto sobre la renta? 30% es la tasa. La carga fiscal en realidad es bastante alta y voy a explicar por qué. La tasa es 30%. En México hay la obligación de pagar a los trabajadores el 10% de la utilidad. Esto no es una carga fiscal, es una obligación laboral que está establecida incluso en la propia Constitución, pero pues al final es una carga contra la utilidad. Entonces, pues si le sumamos el impuesto y la participación a los trabajadores de utilidad, pues llegamos a 30 más 10, ¿no? Y luego hay que pagar otro 10 al retirar los dividendos, ¿no? Entonces cuando vemos el total casi al 50% te vas casi al 50, no es exactito el 50 porque las bases son diferentes, pero llegas muy cerca del 50, ¿no? Sí. Si esto lo comparamos con lo que graban otros países a la utilidad de las empresas, pues yo creo que sí estamos muy por arriba, ¿no? Cambiando un poco el tema, cuando dicen ¿por qué la economía no crece más? ¿Por qué no hay más inversión? Pues yo diría una de las explicaciones, amén de la corrupción y amén de la inseguridad, pues también la excesiva carga que hay contra la utilidad de las empresas, ¿no? Yo creo que será algo que haya que revisar, ¿no? El otro día comentábamos que si es justo o no que se pague el 10% a los trabajadores. Yo digo, pues es muy justo, es más, en lugar del 10 debería ser el 20 o el 30. El problema es que hoy las inversiones se mueven de un país a otro y pues cuando quieres grabar a la utilidad con cargas muy importantes, pues el inversionista se va a países donde no se grave, ¿no? Así Entonces me parece que la idea esta de repartir la utilidad en los trabajadores es una buena idea para hace 40 o 50 años que nace esto. Hoy me parece que es algo ya fuera de contexto en el mundo, ¿no? Además de la figura del outsourcing también, que gran parte de las multinacionales y muchas empresas ya no tienen a los trabajadores directamente en la nómina de la empresa y pues ya son muy pocos entonces los que están repartiendo la utilidad del 10% a los trabajadores. Sí, fíjate que sobre todo las empresas extranjeras, la estrategia que siguieron durante muchos años justamente para no pagar esta prestación, pues que ni entendían bien por qué era, que ni se paga en otros países en el mundo, lo que hacían o hacen todavía es crear una empresa que tenga a los trabajadores y una empresa que tenga la operación, la producción, las ventas, y a los trabajadores pues no les pagan el 10% de la utilidad de la empresa que opera. Pero también hay que ver que en el año 2014 se modifica, en noviembre se modifica la ley, en 2013 creo que fue, la Ley Federal del Trabajo, y ahora se prohíbe el trabajo por outsourcing, salvo que tenga algunas características que hacen imposible que la empresa deje de pagar este reparto de utilidades, ¿no? Entonces prácticamente hoy el que no paga este reparto de utilidades por tener a todos los trabajadores en un outsourcing,
pues tiene el riesgo de que haya una inspección de la Secretaría del Trabajo y además que le imponga una multa que es muy alta, pues lo obligue a repartir la utilidad a los trabajadores que están en la empresa de outsourcing. La ley del trabajo dice que para que se pueda mandar outsourcing a un trabajador, primero no debe ser la totalidad de los trabajadores. Con eso ya la empresa que opera tiene que tener algunos trabajadores y por tanto pagar el reparto de utilidades, ¿no? Y luego hay otras reglas como que no pueden hacer trabajos similares a los que hacen los trabajadores que están dentro de la empresa. Y también dice la ley del trabajo que debe ser especializado el trabajo que se contrate por un outsourcing, ¿no? Entonces, con todos estos candados, pues el que tiene a todos sus trabajadores en un outsourcing y no está pagando esta obligación constitucional, pues está en el riesgo de que lo multen o de que la Secretaría del Trabajo obligue a pagar esta prestación o de que cualquier trabajador lo pueda demandar y le pueda ganar en juicio el pago de esta prestación, ¿no? Entonces ya es mucho riesgo. Es mucho riesgo porque además la multa es muy alta, es por trabajador y son, no me acuerdo, creo que la mínima es 12,000 pesos por trabajador o alguna cosa así, ¿no? Entonces imagínate una empresa de 100 trabajadores, por 1000, ¿no? Pues ya pinta, ¿verdad? Sí, es un monto importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto estábamos hablando de cómo en México las obligaciones de pago contra la utilidad entre impuesto y la participación de utilidades y el impuesto a los dividendos, pues al final al empresario, si crea una sociedad anónima, lo que le va a caer en la bolsa es pues algo cercano al 50% de la utilidad que obtuvo con su esfuerzo empresarial, ¿no? Si operas como persona física, digamos, la diferencia es que no pagas el impuesto a los dividendos porque no hay dividendos, simplemente lo que ganas ya está en tu bolsa y ya no tienes que sacarlo de una empresa, ¿no? Entonces pues ahí tienes por lo menos un 10% menos que la sociedad mercantil, ¿no? Entonces, hasta ahorita, digamos, llevamos dos beneficios grandes de ser persona física, ¿no? Sí. Pero un perjuicio grande que es el riesgo al patrimonio del empresario, ¿no? Sí, y que puede realmente ser muy peligroso, ¿no? Sí, desde simplemente algo tan sencillo como un divorcio, por ejemplo, ¿no? Si el empresario se divorcia, pues tiene un patrimonio que incluye a su empresa ahí, por ejemplo, ¿no? Y entonces probablemente pues las obligaciones alimentarias y demás crezcan o una demanda laboral, por ejemplo, que pues pueden crecer mucho en los juicios laborales, el monto a pagar a los trabajadores, pues va a llegar directamente, en caso de que pierda el empresario el juicio, pues a su propio patrimonio, no solo el empresarial, a su patrimonio global, ¿no? El personal va a tener que vender su casa o va a tener que exactamente. vender sus coches, etcétera, ¿no? Sí, un juicio bancario porque no se pagó bien un crédito, no sé, cualquier tipo de litigio, ¿no? Entonces, en la sociedad mercantil, digamos, pese a los perjuicios fiscales que ahorita ya vimos y que se grava más la utilidad, pues la tranquilidad es que si algo sale mal, digamos, lo peor que va a pasar es que voy a perder el patrimonio que invertí en esa sociedad, que puede ser una fracción de mi patrimonio nada más, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna otra ventaja de estar operando como sociedad en lugar de como persona física? Fíjate que sí hay algunas ventajas, ya no tanto quizá fiscales, pero sí de negocios, ¿no? Por ejemplo, muchas veces para obtener financiamiento bancario de terceros, pues se requiere que seas una persona moral, sobre todo para financiamientos importantes, ¿no? Incluso tan importantes como emisión de acciones en la bolsa de valores, como emisión de obligaciones de papel comercial, ¿no? Pero no yéndonos tan lejos, digamos, a las cosas más cotidianas, simplemente para tramitar un crédito bancario o un financiamiento gubernamental, pues hay programas que son exclusivamente para personas morales, para empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que al acreedor le des ciertas garantías adicionales que existe una empresa a una persona física, ¿no? La empresa es un patrimonio separado de la persona física, ¿no? Para un acreedor, si la persona física se va corriendo un día y desaparece, pues el acreedor tiene un problema, ¿no? Las empresas, pues digamos que tienen una estructura corporativa diferente, un consejo de administración, son una serie de accionistas, tienen un domicilio aparte, un patrimonio aparte, ¿no? Entonces muchas veces, pues para efectos de financiamiento al acreedor le genera más tranquilidad hacer negocios con una persona moral, ¿no? Y lo mismo en materia comercial, a los clientes suele ser común que los clientes prefieran contratar con personas morales, sobre todo si hay una distribución continua de bienes y demás, pues como que garantiza un poco más de permanencia a que la persona física pues se muere y se acabó el negocio, ¿no? Entonces es una cuestión también de la seguridad que transmite la sociedad versus una persona física. Sí, porque la persona física termina el negocio con la muerte de la persona, a menos que haya quien quiera continuarlo y se siga un juicio de sucesión testamentaria, ¿no? La persona moral
por ley debe tener cuando menos 2 accionistas, debe tener un administrador que puede o no ser el accionista. Entonces tiene una estructura más amplia que una persona física y puede trascender a la muerte del empresario, ¿no? Dicho de otra forma, las sociedades ofrecen la oportunidad de hacer negocios más grandes que cuando es una persona física. Básicamente sí, básicamente. Imagínate que seas una persona física, que pongas, puede ser una tontería, una taquería, pero que te empiece a ir bien y cuando veas ya tienes la oportunidad de tener 18 taquerías y necesitas financiamiento y decides meter un socio. Pues no lo puedes hacer como persona física, necesitas un modelo para tener socios y ese modelo es justo una sociedad, ¿no? Entonces tendrías que decir, bueno, pues ahora voy a crear una sociedad, pero todo lo que ya tengo, ¿cómo lo meto a la sociedad? Bueno, pues lo tengo que aportar, ¿no? Y entonces hay que calcular cuánto se causa de impuestos, ¿no? Entonces esa transición a veces es muy cara y por eso de repente empezamos a ver que hay modelos extraños, ¿no? Que de repente ya hicieron 2 personas físicas un contrato de joint venture, ¿no? Pero empiezas con ciertas complicaciones, ¿no? Ayer estaba yo platicando con unas personas físicas que hacían esto, ¿no? Y entonces, para poder invertir juntos, pues tuvieron que comprar en copropiedad bienes, ¿no? Y entonces la copropiedad pues tiene algunas características diferentes a tener los bienes dentro de una sociedad. Por ejemplo, si tú y yo somos copropietarios de un terreno, en cualquier momento yo puedo pedir la división de la cosa común, es una figura legal, ¿no? Sí. Entonces no estoy obligado a que seamos copropietarios, me puedo separar en cualquier momento, ¿no? Entonces, pues hay bienes que solo sirven juntos, ¿no? Si tú una línea de producción la partes en 2 ya no te sirve, ¿no? O una máquina, ¿no? Una máquina, ¿cómo, no? Oye, Francisco, vamos a un corte y seguimos platicando de este tema tan interesante. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Estás escuchando El Corazón de mi Patrimonio con Carlos Garcés. Regresamos. La radio de todos. Sigue en sintonía www.enlace.com. Estás escuchando Enlace. En un momento continuamos. El Corazón de mi Patrimonio con Carlos Garcés. Estamos de regreso en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Soy Carlos Garcés y le quiero recordar nuestras redes sociales, facebook.com/enlace con doble S, y en Twitter estamos como @contactoenlace. El día de hoy nos acompaña
Francisco Bracamontes Prieto, quien es especialista en aspectos legales y fiscales de las empresas, y estamos tocando un tema muy interesante que tiene que ver con la forma en la que debemos estructurar nuestro negocio, ya sea como persona física, con actividad empresarial o como una sociedad, ya sea sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera. Entonces estamos viendo que hay ventajas y desventajas en cada una de estas decisiones. ¿Cuál es tu mayor recomendación, Francisco, para las personas que inician sus negocios en el sentido de empezar a anticipar cuál será su mayor conveniencia? Fíjate que yo lo que creo es que antes de empezar el negocio, el empresario se tome un poco de tiempo para platicar con un consultor legal y fiscal y establecer el modelo que piense que le puede servir. Claro, esto tampoco es que esté escrito en piedra, ¿no? Porque pues tú no sabes si el negocio va a ir bien, si el negocio va a ir mal, cuánto vas a crecer, en qué tiempo vas a crecer, si las leyes y en particular las fiscales van a permanecer igual, porque además pues, son muy evolutivas, ¿no? Todo el tiempo las están cambiando, ¿no? Pero por lo menos tener un bosquejo de qué pasaría si, ¿no? Y estar haciendo un análisis de y si, ¿no? Y quizá, bueno, pues puedes empezar el negocio como persona física porque es lo más barato, no tienes que constituir una sociedad y pagar al notario, ir al registro público. La contabilidad es mucho más simplificada porque sobre flujo de efectivo tienes algunos beneficios fiscales, pero saber que el día que quieras tener socios, que hacer negocios más grandes o que quieras financiamiento bancario, es muy posible que tengas que transformar ese negocio y operarlo a través de una sociedad mercantil, y eso va a tener involucrada por fuerza una estrategia de transmisión del patrimonio a la sociedad mercantil, y en esa transmisión pues hay una parte tributaria, ¿no? Pero no solo tributario, la verdad es que hay mucho más aspectos de lo tributario, ¿no? Yo soy experto en lo tributario, pero pues hay aspectos tales como por ejemplo lo laboral. Si tú quieres pasar a los trabajadores de una persona física a una persona moral porque el negocio va evolucionando, pues hay que hacer una figura que se llama sustitución patronal, que involucra dar algunos pasos, algunos avisos en la Junta de Conciliación de Arbitraje y demás, y tiene un impacto también psicológico en el trabajador de, bueno, me van a cambiar de empresa, ¿por qué? Pierdo mi antigüedad, no la pierdo, ¿no? Hay que con el sindicato pues firmar nuevamente un contrato colectivo de trabajo, si es que lo hay, ¿no? Entonces Quisiera preguntarte, ¿termina costando más que haber pagado con el notario la sociedad y haber hecho una sociedad desde el principio? Sí, muchas veces ocurre. Yo diría al empresario que nos oye o al que quiere ser empresario, es si piensas que el negocio va a tardar en crecer, puedes operar como persona física, está bien. Si piensas que el negocio es un buen modelo que va a crecer muy rápido, quizá no pierdas el tiempo en empezar como persona física, empieza de una vez como sociedad mercantil, porque después la transformación puede ser más cara que haber empezado como sociedad mercantil, ¿no? Y fíjate que hay muchas cosas que yo veo en el ejercicio profesional con los empresarios que arrancan, ¿no? Evidentemente la parte tributaria no nos gusta a nadie, ¿no? Yo nunca en 20 años que llevo en esto he encontrado a alguien que me diga me agrada pagar mis impuestos, ¿no? Definitivamente que llegue el gobierno y tome una parte del patrimonio de un individuo no le gusta ni a los mexicanos, ni a los alemanes, ni a los franceses, ni a los americanos, ¿no? Eso de que si yo viera que hay buenos servicios y las calles estuvieran bien, lo pagaría con gusto, eso que dice la gente no es cierto, porque en ninguna parte del mundo, ni en la India ni en China, ¿no? Ni en China, y yo recibo clientes de muchos lugares del mundo y nadie los paga con mucho gusto, ¿no? Pero en ese afán de no pagar, el empresario mexicano, sobre todo el pequeño, se llega a meter en muchos problemas, ¿no? Y yo veo gente muy emproblemada. La típica primera estrategia que usa el empresario es: voy a conseguir una factura de una operación que no realicé porque tengo un amigo que tiene una empresa y que me va a regalar una factura, ¿no? Y la verdad es que esta práctica, que fue y es todavía muy común, se ha regulado mucho y se ha restringido mucho esta posibilidad. Se reformó el artículo 69A y 69 del Código Fiscal. Y hoy lo que dice el Código Fiscal es que si la autoridad comprueba que una operación que realizó un empresario está amparada con una factura que viene de una empresa que no tiene la infraestructura o los recursos para haber dado el servicio o el bien que dice la factura que dio, entonces esa factura no va a ser deducible, el IVA que tiene esa factura no se va a poder acreditar, pero peor aún, dice el Código Fiscal que se presume ahí que hay una simulación, y la simulación en materia fiscal es un delito que involucra una pena corporal, ¿no? Entonces, hoy cuando el empresario registra operaciones que no son en su contabilidad con facturas de operaciones que no ocurrieron,
la verdad es que tiene el riesgo de que la autoridad descarte esas facturas, descarte todos sus efectos fiscales, pero además que pueda denunciar ante el Ministerio Público al empresario por estar cometiendo un delito, y es algo que además en mi ejercicio profesional yo ya he visto un par de veces, ¿no? Denuncias penales al empresario, ¿no? Y eso es cárcel. Eso es básicamente pues, cárcel, iniciar un juicio penal, y si lo pierde el empresario es básicamente irse a la cárcel en pues penas que pueden ser hasta de 13 o 14 años, ¿no? Entonces, quizá el que lo esté oyendo se esté asustando, porque es muy común, ¿no? Ir a empresas pequeñas que registran operaciones que no son, pero pues hay que decir las cosas que están ocurriendo, lo que dicen las leyes, ¿no? Sabemos que en México la ley no se aplica todavía muy a rajatabla, que todavía hay mucha evasión y demás, pero digamos que el camino para el que va la fiscalidad en México es a mayor cumplimiento y a mayor fiscalización o visualización por parte del SAT a los contribuyentes, ¿no? Entonces, yo estoy identificando aquí dos prácticas que ya no es conveniente realizar, que están reguladas y que nos ponen en riesgo. Hablábamos del outsourcing, que pues se modificó también la ley en el 2013 o en 2014, en el sentido de que esto ya no se debe de estar haciendo. Y la otra es este tema precisamente que estamos comentando en este momento, en el sentido de no comprar facturas para pagar menos impuestos, porque aunque se sigue dando mucho, porque tengo conocimiento de eso, pone en un riesgo bastante alto la operación de la empresa, pero la seguridad también de la persona, en el sentido de que puede llegar hasta la cárcel, ¿no? Sí, en un caso extremo puede ocurrir. Y además hoy hay problemas con esto de estas facturas, porque lo que ocurre es que para que la factura sea deducible, el empresario se la debe de pagar a quien le entregó la factura. Y lo que hacen muchos empresarios es que a quien le hicimos el pago, pues luego regresa el dinero en efectivo al empresario original que originalmente dio el pago, ¿no? Entonces ahora la utilización del efectivo además pues está muy restringida, ¿no? Hay que recordar que hay una ley que le llaman la ley antilavado, ¿no? Tiene un nombre mucho más largo, ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y esta ley lo que hace es que identifica muchas actividades vulnerables, son algo así como 17, 18, donde no se puede básicamente operar en efectivo, o se puede operar abajo de umbrales muy pequeñitos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes dinero en efectivo fruto de alguna operación simulada como estas que platicamos, y vas a una agencia de coches y pretendes comprar un automóvil, pues no te lo van a vender, porque la ley dice que solamente se pueden vender automóviles en efectivo muy baratos, ¿no? No traigo el monto exacto ahorita, pero básicamente cualquier coche medio o alto, pues no se puede comprar en efectivo, ¿no? Y luego, aunque sí se pudiera comprar en efectivo en los términos de esta ley antilavado de dinero, las leyes fiscales, en particular la del impuesto sobre la renta, establece la obligación de quien recibe efectivo por más de 100,000 pesos de avisarle al fisco y decirle: fulanito de tal, con RFC tal o sin RFC, me pagó en efectivo, ¿no? Entonces, a mí me toca mucho ver que pagaron el club de golf en efectivo, que pagaron por ahí un coche que compraron en efectivo porque estaba abajo de los umbrales, o un pequeño terrenito en efectivo, ese tipo de cosas que abajo de ciertos umbrales todavía se pueden comprar en efectivo. Pero lo que no sabe el empresario es que el que percibió el dinero está obligado a reportarlo al fisco, ¿no? Entonces, aunque sí se logró hacer la operación en efectivo, lo que va a ocurrir es que el fisco, al conocer que alguien está usando efectivo, pues va a averiguar por qué tiene efectivo, ¿no? Si lo normal hoy en las transacciones comerciales, en la mayoría de los giros, es hacerlo por transferencia bancaria o cheque para abono en cuenta, ¿no? Salvo algunos giros como una sala de cine o como un circo que sí reciben efectivo del público, pues la mayor parte de los negocios hoy no operan en efectivo, y llama la atención a alguien haciendo operaciones en efectivo, ¿no? Por supuesto. Yo quisiera cerrar el programa, Francisco, si tú me lo permites, con una recapitulación en cuanto a lo que tiene que ver con la decisión de arrancar las operaciones de una empresa, ya sea como persona física con actividad empresarial o ya sea como una sociedad. Ambas tienen distintas ventajas y desventajas que debemos de conocer, acercándonos siempre a un consultor, a una persona que nos guíe adecuadamente en estos temas, tanto laborales y legales de las empresas. Y las prácticas que ya no es conveniente realizar, que todavía siguen haciendo muchos empresarios, pero con un gran riesgo, es precisamente el outsourcing,
no comprar facturas, que también se sigue dando todavía muchísimo, y tener cuidado en el manejo del efectivo porque puede realmente ponernos en problemas. Quiero agradecer tu participación en este programa. Me gustó mucho la forma en la que nos ayudaste a ver todos estos riesgos de las empresas, y me gustaría invitarte a una nueva participación. Con mucho gusto, Carlos, muchas gracias, al contrario. Te agradezco muchísimo, Francisco. Soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Me despido, que tengan un excelente martes y lo espero mañana en punto a las 8 de la mañana en su programa El Corazón de mi Patrimonio. El corazón de mi patrimonio, con Carlos Garcés. Enlace Difusión Patrimonial, transmitiendo desde Avenida del Castillo 115, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, México. Teléfono 52 222 454 9494, www.enlace.com.